Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de platicar un poco sobre pues este proyecto que efectivamente nace como un podcast. Esto es un programa digital, un archivo de audio digital en el que tratamos de documentar o de hacer un documental auditivo histórico sobre uno de los momentos más significativos en la historia política de nuestro país. Y al cumplirse 50 años del movimiento estudiantil de 1968, creo que hay un grupo. ¿Ya te vas, Pepe? Cuando firmes te vienes un rato. Pepe Reveles, que ustedes acaban de escuchar, es uno de los protagonistas de este trabajo, en el que, como parte de lo que estuvimos haciendo, recogimos el testimonio, las entrevistas de 10 personalidades, algunos de ellos expertos, historiadores que han documentado el proceso represivo y particularmente el de 1968, algunos periodistas como Pepe Reveles, que es quizás el único periodista en activo que cubrió los hechos de 1968. Hay también algunos dirigentes jóvenes en aquel tiempo que sencillamente tenían una participación directa en un proceso que entusiasmó a una generación y que se inscribe en una historia de represiones a los diferentes movimientos políticos y sociales que amenazaban al régimen hegemónico priista. A partir de ese podcast documental, dada el planteamiento que hacía Marina, decidimos sacar las entrevistas que ahí se habían realizado y construir esta pequeña compilación con testimonios que nos permitieran, así de esa manera un tanto dispersa, explorar diferentes ámbitos de lo que fue no solo la fecha significativa y que solemos conmemorar del 2 de octubre, sino el desenvolvimiento de todo el movimiento estudiantil. Y es así porque primero el archivo de audio no está disponible para todos, es un proyecto que forma parte de una plataforma de paga, de una aplicación, porque esto también supone algunas barreras tecnológicas para ciertas generaciones y sobre todo porque consideramos que un archivo de audio, o consideré yo que un archivo de audio podía quedarse por ahí perdido en internet, pero un libro podía permanecer un poco más en los acervos de quienes tuvieran interés en conocer estos 10 testimonios. Personalmente, como periodista, creo que a lo largo de 20 años he convertido en uno de mis temas más recurrentes aquello que tiene que ver con el autoritarismo y con la expresión más cruda de este, que es la represión. O sea, la represión en tanto una limitación o amenaza a los satisfactores económicos, la represión en tanto un acoso que consiste en dañar la imagen, la moral de quienes son incómodos al poder, y la represión que se expresa de manera brutal en la violencia de aparatos represivos que históricamente en este país han funcionado. Y en esa medida consideraba el año pasado una necesidad y un deseo muy personal el construir un proyecto que me permitiera conmemorar y explorar y quizás informar a quienes no estuvieran tan familiarizados, sobre todo
jóvenes con este momento de nuestra historia al cumplirse 50 años desde que ocurrió, pues con la idea de comprender en muchos casos lo que estaba ocurriendo a 50 años de distancia. En 2018, previo a la elección presidencial y a este fenómeno de esperanza que se da a partir del proceso electoral, que todavía creo que en buena medida o en mucha se mantiene, consideré que había diferentes episodios de aquellos procesos represivos que se estaban materializando en el presente. Y me refiero en concreto a hechos como lo ocurrido en el proceso electoral de 2012, cuando detona todo un movimiento juvenil conocido como 132, que reclamaba democracia electoral y equidad en medios, y que paradójicamente tenía en sus pliegos o en sus peticiones algunos ingredientes que se repetían del 68. Pero sobre todo lo que se reproducía en ese momento de 2012 era la conducta del poder. Es decir, así como en el 68 se hablaba de vándalos, se criminalizaba pues a los muchachos que estaban protestando, en el 2012 ocurría lo mismo y se les llamaba provocadores y se les llamaba infiltrados por haber desafiado o confrontado al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en aquel episodio de la Universidad Iberoamericana. Llega Peña Nieto al poder y este proceso represivo se reactiva, y se reactiva en sus múltiples dimensiones, ¿no? Empezamos a ver las racias policiales, inclusive en la Ciudad de México, esa ciudad que para quienes llegamos a vivir ahí de los estados de la República y particularmente de estados del norte del país, como en mi caso, veíamos todavía hasta 2012 con una idea muy romántica de ser el centro de las libertades republicanas, que estaba avanzando en diferentes temáticas que considerábamos progresistas y sofisticadas, pues porque se legalizaba el aborto, porque se legalizaba la unión entre personas de un mismo sexo, porque se tenían disposiciones más aventajadas en materia de libertades, entre estas la de expresión, que además era una especie de ciudad santuario para los periodistas que estaban matando en todas partes o desapareciendo o agrediendo, y que en la Ciudad de México eso no ocurría, porque había una idea de que la Ciudad de México tenía una sociedad más politizada, que solía salir a marchar, que salía a reclamar a las autoridades sus necesidades, sus inquietudes, a expresar su inconformidad, a solidarizarse con otras causas, como había ocurrido pues con la enorme recepción que tuvo aquel movimiento por la paz con justicia y dignidad surgido aquí en 2011 de la sociedad capitalina que acogía a ese movimiento. Y naturalmente esa percepción pues se fue diluyendo a partir del regreso del PRI, algo que yo considero el regreso autoritario del PRI a la presidencia de la República, porque si bien en los 12 años previos hubo episodios represivos importantes, a partir del regreso del PRI estos se extrapolaron. Estadísticamente vimos el registro ya de muertos y desaparecidos con notable orientación política en la Ciudad de México. Vimos las enormes redadas policiales que barrían lo mismo con jóvenes, con maestros, con campesinos, con trabajadores en general, con ciudadanos que iban a exigir algún satisfactor inmediato, y todo esto parecía tan similar a lo ocurrido 50 años atrás,
que yo tenía por ahí en la memoria como parte pues de lo que nos llega en función de lecturas, de anecdotarios, que por fortuna hay muchos 68 todavía entre nosotros, y fue así como consideré necesario explorar con tal de informar o de encontrar esos ecos, digamos, de lo que había ocurrido en el 68 con la conducta autoritaria y represiva a 50 años de distancia. Entonces fue así como nació el proyecto. Ya en lo que concierne al anecdotario, yo diría que para mí era un poco frustrante 2018, mi actividad, mi profesión como reportero me demandó, me exigió mucho trabajo la primera parte del año, entonces armamos como pudimos unas semanas antes de que iniciaran los festejos por el inicio del movimiento estudiantil, por ahí del 22-23 de julio, y fue así como pues finalmente estuvo listo el proyecto. Hoy pues me da mucho gusto venir aquí, platicar con ustedes, hablar un poco de lo que significó la orientación original de este trabajo y comentarles brevemente que aquí sí están los testimonios de los sobrevivientes del movimiento y del 2 de octubre, pero también están los de aquellos que evidenciaron conductas reprobables y vergonzosas como la de la prensa, que mucho queda de aquello que había cuando este movimiento habló de la prensa vendida, fue la que creó la consigna de la prensa vendida, fue el movimiento que encontró fórmulas de superar los mecanismos de información del Estado a partir de un brigadeo y de una implicación directa de sus simpatizantes en la difusión de sus ideas, en la difusión de sus demandas, y en este brigadeo naturalmente había todo un proceso creativo, y ese proceso creativo se expresa aquí en voces como la de Óscar Chávez, el cantautor, con quien abordamos cómo es que la música se convirtió en la crónica de un movimiento que carecía del periodismo para informar, o que tenía un periodismo muy limitado para informar sobre lo que estaba ocurriendo. El influjo que tuvo este proceso en la poesía, en la literatura, en la plástica, con entrevistas con poetas como José Vicente Anaya, que además fue uno de los jóvenes participantes en el movimiento estudiantil y en las brigadas. Encontramos los testimonios de quienes cubrieron los hechos, como decía el caso de Pepe Rebeles, que ya se nos desapareció, se nos hizo ojo de hormiga. Yo lo quería subir un momento acá al sí viene. También de quienes han hecho historia con esto, historia política, pues, de un momento que hasta ahora sigue presentando muchas dudas. Yo escuchaba hace unos momentos cuando Pepe hablaba de esta creación de las comisiones que se han venido dando a partir del 1 de diciembre. Creo que hay, insisto, una esperanza renovada. Creo que también hay muchos clarososcuros que ya no vamos a poder resolver, porque quizás el momento más oportuno fue aquel de 2002, cuando surgió la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuando todavía muchos de los responsables estaban vivos y podían ser llamados a cuentas para al menos alcanzar un poco de justicia en función de la verdad. Entonces, hoy creo que eso ya no es tan posible, que prácticamente los responsables de esto ya fallecieron o ya no están en condiciones de comparecer, y sin embargo creo que quizás sea posible que con voluntad del aparato de Estado podamos alcanzar un poco más de las verdades que hasta ahora
hemos podido encontrar. Y bueno, pues demos la bienvenida a Pepe Reveles, que sí vino, que me da mucho gusto recibir. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, y gusto estar acompañándote aquí. Yo lo que puedo aportar es que fui testigo. Yo viví el 68 y viví el 71. Aquí el joven Arturo pues todavía no nacía, pero de algo puede servir. No sé si tengas alguna pregunta muy específica dentro de lo que has estado exponiendo, que yo te pudiera contestar de la época y de los estudios posteriores, porque al principio pocos sabían poco de lo que pasó, pero con el tiempo muchos estudiaron mucho y descubrieron bastante de lo que ahí ocurrió, y se puede hacer un comparativo de lo que se dijo oficialmente en el momento y de lo que descubrieron bastantes estudios, libros, reportajes, análisis, el trabajo mismo de Arturo, esta recopilación, etcétera. Y yo creo que sería interesante. Pues muchas gracias, Pepe. Mira, primero yo creo que valdría la pena mucho saber justamente qué era lo que estabas haciendo. Digo, en el libro viene, pero contar un poco qué era lo que estabas haciendo en el 68 y cómo es que vas a dar cobertura al movimiento estudiantil. Yo ya era reportero, había sido reportero en la prensa, y luego en el 68 me pescó en el periódico Novedades, un periódico conservador, fifí, derechista, que era tan gris que ya desapareció, ya no existe. Novedades ya no existe, pero en su momento fue de los O'Farrell, asociados con los Alemán, ligados a Televisa. Bueno, yo trabajaba en ese periódico. Y el día 2 de octubre fui a todas las manifestaciones, a la silenciosa, a la del 27 de agosto cuando nos desalojaron las tanquetas del Zócalo. Me tocó estar el 2 de octubre de guardia. Yo hacía una síntesis informativa a las 5 de la mañana y por tanto estaba muy cansado, porque era mucha chamba todos los días, y ese día decidí, me quedé dormido y no fui a la marcha porque tenía yo guardia de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Entonces, ya encaminándome a mi trabajo, pues me enteré de la masacre, y lo primero que pasó fue que mi jefe me mandó a Tlatelolco, pero después de las 9 de la noche. Ya había pasado todo, o aparentemente ya había pasado todo, porque me tocó ver, me dijo con estas palabras: y no me reportes ni un cadáver que no hayas tocado, ni un cuerpo. ¿Está bien? Entonces eso fue lo que hice. Yo reporté los 14 muertos que estaban en la morgue de la tercera delegación, porque los vi, porque estaban ahí a mis ojos, con balas expansivas, jovencitos y señoras, alguna con embarazada. Estaba la famosa Regina, la jovencita de Cannes de origen alemán, que tiene un culto que se le rinde por ahí. Hay un libro de Velasco Piña sobre ella. Se dice que fue una adelantada, una enviada, una profeta, ¿no? Pero bueno, ahí murió. Y realmente estaba pareciendo una muñequita muy guapa, no tenía ensangrentado el rostro, porque me pegaron en otros lados, y fue lo que yo vi. Es la foto que publicó la revista ¿Por qué? En esa época. ¿Por qué? Que luego se convirtió en Por esto. La foto en portada son esos 14 cadáveres. Y me tocó ver, junto con otro reportero que ya murió, que es Carlos Borbolla, en la calle de Lerdo, viendo desde Manuel González, el norte de la plaza, los camiones de redilas verdes del ejército, con mantas verdes, estaba lloviendo, subiendo bultos verdes de lana a los camiones, que suponíamos eran cuerpos, ¿no? No lo podíamos confirmar porque estábamos de aquí a, ¿qué te puedo decir? De aquí a media carpa, a cierta distancia, porque los soldados no nos dejaron entrar, nos metieron los rifles con bayoneta al carro, así ustedes no pasan de aquí. Entonces ya nos arremamos como pudimos ahí a ver en medio de la lluvia, y fue lo que observamos. Yo se lo platiqué esto al fiscal de delitos del pasado, a Ignacio Carrillo Prieto,
como le conté la primera vez que aparecieron los halcones en la Ciudad de México, que no fue el 10 de junio del 71, sino yo los vi el 4 de diciembre de 1970, hicieron su ensayo, o sea, salieron a golpear una marcha, también estudiantil. Al mando de ellos iba el general Raúl Mendiolea Cerecero, ni más ni menos uno de los generales por los que los estudiantes pedían en 1968 que lo destituyeran. Entonces me tocó ver eso, y los periódicos al día siguiente aparecieron con encabezados que sugerían que la multitud provocó al ejército y el ejército se vio obligado a disparar, cuando en realidad sabemos ahora, por muchas causas, pero les voy a platicar unas 4 o 5, que todo estuvo perfectamente preparado, fue una trampa mortal. Primero, desocuparon los sitios de las cárceles, medio Santa Marta, Acatitla, medio Lecumberri, aparcaron el sitio porque iba a haber muchos detenidos, para empezar. En segundo lugar, Echeverría contrató como secretario de Gobernación a Servando González, un cineasta, que a su vez contrató a otros cineastas muy conocidos, como Demetrio Villabapúa, como este otro Alex Phillips, famosos cineastas. Los contrató el gobierno para que filmaran el 2 de octubre desde las 9 de la mañana. ¿Por qué iban a filmar desde las 9 de la mañana? Filmaron hasta la madrugada del día 3, y esos rollos fueron llevados, escoltados por militares, a los estudios de Churubusco. Se desaparecieron, esos rollos no existen. O sea, nadie los ha visto esto jamás. Hay un video que se llama Los Rollos Perdidos, que dice que fueron guardados en la Cineteca y se quemaron durante un incendio en tiempos de López Portillo. No sé si es cierto o no, pero está la versión. Entonces, ¿por qué necesidad de filmar una manifestación pacífica desde las 9 de la mañana? Luego, las cámaras con las que se filmaron fueron como 8 cámaras recién compradas por el gobierno para los Juegos Olímpicos. O sea, eran las mejores cámaras que podía haber, las trajeron importadas y eran las que se iban a emplear el día 12 a partir de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero primero se usaron, como una cosa irónica, primero se usaron para filmar toda la represión del 2 de octubre en Tlatelolco. Otro signo está ya perfectamente determinado por la confesión misma de los protagonistas, que como dice Arturo, la mayor parte ya murieron. Echeverría está vivo, pero está en condiciones de, pues propiamente, no es un arraigo domiciliario jurídico, pero sí funcional. Estuvo un tiempo en arraigo domiciliario y ahora está recluido ahí en San Jerónimo sin salir, muy enfermo, poca movilidad, etcétera. Pero a lo que voy es que Echeverría y el Estado Mayor Presidencial, o sea, el que le daba servicio al presidente de la República, Díaz Ordaz, acordaron meter agentes adentro de los departamentos con armas largas. O sea, estuvieron desde 2-3 días antes, alquilaron o tomaron los departamentos o les prestaron. Estaba entre ellos uno que era de la familia de la entonces primera dama María Esther Zuno de Echeverría. No, todavía no era primera dama, era esposa del secretario de Gobernación. Y ahora se sabe que ellos fueron los primeros que dispararon contra los militares, y los militares entonces repelieron la acción, ignorantes de que eran sus compañeros los que le estaban disparando, los compañeros del Estado Mayor Presidencial. Entonces todo esto nos da un panorama de que aquello no fue casual, no fue circunstancial, estaba detrás la ideología de que había una conjura comunista mundial detrás de los muchachos y se les criminalizaba de todo eso. Antier estuve platicando con Nacha Rodríguez, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, que fue una de las lideresas más famosas, que fue encarcelada 3 veces, ella y la Tita, que ya murió,
Y Nacha me contaba de los interrogatorios. Dice, me llamó mucho la atención que me decían, oye, ¿y tú fuiste a la Unión Soviética? Porque había ido a Cuba. Ella admiraba mucho al Che. Y fue a Cuba, fue de paseo y gira política, si se quiere. Pero estaba criminalizada por haber ido a Cuba y querían que confesara que fue a la Unión Soviética. Y que le dio 100,000 pesos el que era líder del PRI, Carlos Madrazo. Porque cuando empezó a salir la cuestión de los culpables, algunos priistas quisieron aprovechar para vengarse internamente de sus enemigos dentro del partido. Entonces, todo eso se ha ido sabiendo con el tiempo y la verdad es que no queda más que concluir que fue una masacre perfectamente orquestada, a mansalva contra gente indefensa, desarmada, porque no iban armados los muchachos. Todo esto que acaban de escuchar con Pepe, la mayor parte está en la entrevista que realizamos para este proyecto, pero hay un episodio, digamos, como le dijo el juez a Rosario Robles, la joyita, ¿no? Yo creo que hay una joyita que bien vale la pena recuperar, y es el momento posterior ya al 68, de reaparición de Gustavo Díaz Ordaz, y en el que pues se asoma a una conferencia de prensa y justamente es increpado por dos reporteros, uno de ellos Pepe Rebeles. Es un video que por ahí pueden encontrar en YouTube, donde él se justifica y reivindica la decisión de la represión estudiantil del 68. A ver, Pepe, cuéntanos. Eso ocurrió 9 años después, en junio de 1977, porque al presidente López Portillo no se le ocurrió mejor cosa que reanudar las relaciones con España, que estaban deterioradas, y que de alguna manera Echeverría no fue el culpable, sino Echeverría le echó más leña a la hoguera cuando todavía vive Francisco Franco, el dictador. Condenaron a 2 etarras a garrote vil. Garrote vil, que yo entonces pensé que era garrotazos. No, es un potro en donde lo descoyuntan a uno. Te estiran por las piernas y por los brazos y te descoyuntan. Es un castigo medieval, pero lo imponía en 1975 Francisco Franco en España, ya a punto de morir. Bueno, entonces Echeverría lo condenó, como lo condenaron de otros presidentes de otros países, y se deterioraron más las relaciones porque estaban muy flojas desde que México recibió a los republicanos con Lázaro Cárdenas en la Guerra Civil Española. Entonces a España no le gustó eso y se mantuvieron las relaciones distantes, tensas, a nivel casi de turismo, que por cierto presidió Miguel Alemán, la relación turística, y entonces López Portillo decidió pues que quería recuperar eso, la buena relación con España, y nombra embajador a Gustavo Díaz Ordaz, cosa que le cayó en lo peor a los españoles, pues le estaban mandando a un asesino, ¿no? O a uno con fama de genocida. Entonces Díaz Ordaz, el día que se presenta en la Cancillería, justamente junto a la plaza de Tlatelolco, le presenta el canciller Santiago Roel y dice, bueno, aquí les presenta al directo embajador licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Ahí se los dejo. Yo lo dejo a él con el micrófono porque tengo que atender no sé qué, alguna misión diplomática o recibir unas cartas credenciales, no sé qué era, pero lo dejo. Entonces Díaz Ordaz estaba como yo estoy aquí con el micrófono en la mano, sin darle la palabra a nadie. Y le hacían preguntas a modo, dijo, ya no voy a contestar nada del 68, etcétera, pero hubo un periodista joven, Rafael Chico Pancho, Rafael Jiménez, que levantó la mano. Díaz Ordaz le dio la voz, no el micrófono, porque nunca lo soltó. De tal manera que si buscan ustedes en internet este episodio, está ahí, pero solo están las palabras de Díaz Ordaz, no se oyen las preguntas de los periodistas. Pero bueno,
Chico Pancho, que es Rafael Jiménez, que lo conocí ya 30 años después, ya formalmente, y somos amigos, le dijo de manera muy educada, muy, valga la comparación, como Arturo le dijo hace pocos días al presidente de la República, muy educadamente lo rebatió. ¿Sí? Entonces lo que hizo Rafael fue eso precisamente, dijo, señor, ya dijo usted que no quiere hablar más del 68, pero pienso que es muy importante que nos diga algo porque es un parteaguas en la historia de México, es un parteaguas que dañó, sembró el dolor en muchas familias y que pues es una deuda histórica del gobierno explicar exactamente qué fue lo que pasó con palabras claras y no sé qué, muy así, muy a modo le hizo la pregunta, pero sereno y fuerte. Entonces Díaz Ordaz se encolerizó, esa es la palabra, totalmente airado, y me dijo, mire, de lo que yo estoy más orgulloso en esta vida es del 1968 y haber gobernado el país y haber evitado con más que horas de trabajo, con desvelos, con amenazas, haber evitado el caos, la anarquía, no sé qué, y me enorgullece haber salvado al país. Y por ese estilo se fue. Y le dice, de una manera muy grosera, por parte de un expresidente, y si no hubiera sido por mí, usted, muchachito, no estaría aquí preguntando. O sea, como diciéndole, si usted va a tratar luego, también lo matan, ¿no? Bueno, eso fue lo que le contestó. Entonces yo a lo lejos, porque no, repito, no teníamos el micrófono accesible, le grité, ¿y de qué salvó usted al país? Y entonces se enojó mucho también, y reviró contra mí, me dice, pues del caos, de la anarquía, de que se acabaran las instituciones, de la subversión, de que se acabaran nuestras libertades. Lo que pasa es que usted estaba muy chavito y no se acuerda, me dijo a mí. Y ahí fue el regaño, ya no nos dejó de preguntar, pero ese era, 9 años después, seguía siendo tan autoritario como cuando fue presidente. Entonces, eso lo puedo atestiguar porque me tocó vivirlo ahí frente a este señor, ¿no? Ya me traje. Yo quise invitar a Pepe a platicar aquí, porque qué mejor que escuchar de viva voz uno de los testimonios que están en este trabajo, a que yo se los contara de manera como intermediario, pues. Y bueno, dado que todavía nos queda un buen ratito, yo quisiera ver si alguien de ustedes quisiera hacer algún comentario, hacer algún planteamiento, ya sea con Pepe o con un servidor. ¿Sí prendió el otro? ¿Sí, ya prendió? ¿Sí, ya? Bueno, yo quisiera comentar que es muy importante saber que los estudiantes fueron agredidos por en ese entonces los granaderos, porque hubo un juego de fútbol americano entre la prepa del Politécnico y de la UNAM, y pues los muchachos ya sabemos que son jóvenes y perdieron, no me acuerdo si la universidad o el Politécnico, y se empezaron a pelear. Llegaron los granaderos y entonces, en vez de llevárselos en forma tranquila a ambos, resulta que llegaron a agredirlos, a golpearlos, y entonces los muchachos empezaron a denunciar esa situación, y ellos hicieron 10 puntos, y a decirle a la sociedad, porque ellos lo que querían era que fueron sancionados esos granaderos por la forma en que agredieron a los muchachos del Politécnico y de la UNAM. Y así empezó, ellos hacían sus mítines, pero no como los de ahora que hacen desmanes. Ellos fueron muy
rectos y nada más. Desafortunadamente nuestra historia es muy terrible desde la conquista hasta la fecha. Siempre se han hecho matanzas, primero los virreyes, posteriormente los presidentes de la República, y siempre su prepotencia es acallar cualquier situación. Echeverría en ese entonces efectivamente era el secretario de Gobernación y él fue el que supuestamente, ya sería cosa que ustedes me aclararan, el que organizó todo, y posteriormente parece ser que se lo comunicó a Díaz Ordaz y le dijo sí, adelante. Pero lo del 71 también fue algo terrible para los muchachos del Politécnico, porque no nada más fue el 68, sino fue 71. Y desafortunadamente aquí en este país, hasta la fecha, hasta hoy, como usted le hizo la pregunta a Manuel, o le respondió a Manuel López Obrador, los presidentes de la República nada más quieren hablar y que no haya un cuestionamiento. Eso es, repito, desde la conquista hasta la fecha, son unos prepotentes, abusivos, mentirosos, hipócritas, y lo peor de todos los políticos a nivel internacional. Es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada más un comentario, pregunta. ¿Alguno de ustedes habló con Jacobo Zabludowski así de manera amistosa? No, yo no, porque pues yo creo que falleció ya cuando yo iba apenas llegando a la ciudad. No sé si tú alguna vez hablaste. Era un personaje de Televisa que era como el vocero de los secretarios oficiales, y por tanto periodistas que hacíamos trabajo de investigación, digamos de denuncia, llevando la voz de las víctimas y no del gobierno, pues no teníamos nada que ver con él. Te lo podías encontrar, digamos que a López Dóriga sí lo saludé, a nutrición, a los hospitales, una atención correcta, digna, para gente que nunca ha tenido esa atención, porque era enemiga del Estado, según esto, ¿no? Entonces, todo eso va a empezar a pasar. Bueno, yo espero que siga pasando. Ya se empezó, pero hay que seguir, no hay que dejarlo atrás, para que haya lugares donde las nuevas generaciones conozcan la historia de su país. Pues muchas gracias a todos por asistir. También en Morelos tenemos mucho de qué hablar sobre estos movimientos, precisamente en este lugar y en la esquina que une las calles de Matamoros y No Reelección, se juntaban en los años 70 Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, el maestro Lucio Cabañas, incluso Ernesto Che Guevara, el acta de nacionalización mexicana está en Cuernavaca. Él fue uno de los. Eso hizo que en Morelos también tuviésemos mucho movimiento revolucionario. El próximo miércoles vamos a presentar un libro que se llama El revolucionario que escapó al CISEN, en la sala Manuel de Ponce a las 5 de la tarde. Los invitamos. Es la crónica de un personaje que estuvo en lucha con los actores políticos, sociales e incluso culturales del estado de Morelos en esos años. Compañero de lucha del exobispo Sergio Méndez Arceo, de la luchadora social Elena Garro y de todo ese tipo de personas que estuvieron en un movimiento. Va a estar con nosotros precisamente un hermano de Cruz, del fundador del 2 de octubre, del campamento 2 de octubre, que también tuvimos que ver muchos morelenses con ese movimiento. Así es que los invitamos. Eso es algo que esto es nuestro. También nosotros tenemos mucho mundo, muchas desgracias, y tenemos también muchos desaparecidos que todavía andamos buscando, intentando encontrar
dónde quedaron esas personas. Gracias. Muchas gracias a Pepe Reveles y muchas gracias a ustedes por el favor de su compañía. Hasta pronto. Un fuerte